Podcast Hermenéutica del Mundo Actual. Una serie de Samuel Arriarán. Samuel Arriarán es filósofo, escritor, profesor, doctor en filosofía por la UNAM. Aquí encontrarás muchos podcasts sobre educación, filosofía latinoamericana, hermenéutica literaria, multiculturalismo, barroco, estética y arte en general. Capítulo 1. El Premio Nobel de Literatura 2024. ¿Quién es Han Kang? ¿Cuáles son sus principales obras? ¿De qué tratan la vegetariana y la clase de griego? ¿Cómo interpretarlas? ¿Puede haber varias interpretaciones? ¿En qué radica la validez de una interpretación? ¿Cuál es la interpretación de su obra en Corea del Sur? ¿Es la misma que en Europa o en América Latina? ¿En qué se diferencian los relatos fantásticos y los realistas? ¿Cuál es la naturaleza de las obras literarias de Han Kang? ¿Cómo comprender su intertextualidad? ¿Quién es Han Kang? Nació en Corea del Sur, aunque creció en un ambiente familiar de escasos recursos económicos, tuvo abundancia de libros. Desde niña se acompañó de esos libros que para ella significaban ventanas indispensables para entrar a otros universos. Así se fue formando y desarrollando como escritora con un estilo potente y original, aunque más en el contenido que en la estructura formal. Su obra literaria contiene un alto valor social en cuanto nos permite conocer otra visión de la vida como rechazo a un modelo de sociedad puramente consumista. También posee un alto valor artístico y estético en la medida en que recurre al modo de narrar polifónico, modo que, como ya dijo Mikhail Bakhtin, se desarrolla de manera implícita en la obra de Dostoyevsky. Este modo narrativo también se desarrolla en La Vegetariana en sus 3 capítulos. En el primero, la narración se realiza desde el punto de vista del marido de una mujer llamada Yeong, en el segundo, de su cuñado y en el tercero, de su hermana. A lo largo de estos capítulos se me entremezclan los sueños con la vigilia, lo real con lo fantástico. Lo bueno de esta escritora no solo consiste en la forma en que nos deja escuchar las voces de personajes con sus visiones opuestas de la vida, sino también que nos hace sentir sus emociones, sentimientos y pasiones. Esta estructura narrativa se presenta en otra de sus novelas, La clase de griego, donde lo que importa no es el aprendizaje formal o gramatical de esa lengua, sino más bien los sonidos que hacen despertar nuestros afectos más profundos. Lo importante no es aprender la sintaxis, sino más bien el significado profundo de las palabras en cuanto aluden a una realidad que se vive intensamente. En este vínculo profundo del lenguaje con la vida reside quizás la mayor herencia de la cultura occidental. En este punto, quizás sea importante señalar que la obra de Han Kang, como la de Murakami, se puede interpretar también desde sus vivencias y experiencias en la cultura occidental. No es casual que, así como la obra de Murakami abundan las referencias al jazz, al rock o a la ópera clásica, tampoco la obra de Kang se reduce a la tradición asiática, aunque para comprenderla mejor no estaría de más tener nociones de esa tradición. Por ejemplo, ¿cuál era su concepción del cuerpo y de la trascendencia? ¿Cuál es la interpretación de su obra en Corea del Sur? Por supuesto que no es la misma que en Europa o en América Latina. La vegetariana trata de la vida de Yeong, que en principio tiene una vida normal, vive con su marido, pero poco a poco va rompiendo sus ataduras. Se niega a comer y se convierte en una planta. Lo que desea es exponerse
a los rayos del sol y únicamente vivir así por fotosíntesis. Con un lenguaje directo, sin pelos en la lengua, la escritora surcoreana describe escenas que nos sacan del mundo ordinario y nos llevan a explorar otras realidades, como aquel bosque profundo por el que flota el cuerpo de Yeong cuando se ha diluido. La riqueza de estas novelas está en el hecho de permitirnos diversas interpretaciones como las siguientes. 1. La interpretación feminista. Como una crítica radical al machismo, crítica expresada en su negativa a ser un objeto dominado por los hombres, tanto del marido como del cuñado. 2. La interpretación ontológica, es decir, que más que una vegetariana en sentido comercial, como un simple asunto de cambio de dieta, que se niega a comer carne y por tanto desprenderse de un tipo de vida carnívora, se trataría de un problema ontológico, es decir, de la búsqueda de otra forma de vida o de otro modo de ser relacionado con sentimientos y emociones conectados con el ámbito espiritual. Según esta interpretación, la vida vegetariana tendría como base el cuidado de sí, como dirían Michel Foucault y Giorgio Agamben. Se trata más que nada de una preocupación por la vida ética, por la salud del cuerpo, pero sin reducirlo a la biología o a la biopolítica. 3. La interpretación mística. En la medida en que Yeong rompe sus ataduras con la realidad ordinaria, no quiere dejar tranquilamente este mundo a través del suicidio, entre múltiples maneras de morir con honor. Esto se ve en el 3er capítulo, cuando yace entubada y moribunda en el hospital, y cuando no basta el cuidado de su hermana, no parece haber otra salida. Sin embargo, al final, cuando Yeong abandona la prisión corporal y se convierte en una nube que flota y se pierde en la profundidad de un bosque, nos abre la posibilidad de otra interpretación que podría ser de naturaleza metafísica, mágica o mística. Y esto es así porque no se trata de un proceso de muerte biológica normal a causa de la abstención total de alimentos, sino más bien de un desprendimiento corporal, como liberándose de una cárcel física, para encontrarse con la nada, una nada que lo es todo porque representa una entrada simbólica a otra realidad más verdadera, como en el mundo de las ideas de Platón. 4. Por último, la interpretación poshumana. Lo poshumano no significa necesariamente inhumano, sino más bien otra forma de vivir que anhelan las nuevas generaciones más preocupadas por resistirse a los efectos tóxicos de la socialidad humana. Como en el caso de Yeong, se trata de una alternativa de desconexión absoluta con los otros para evitar la explotación y contaminación de su cuerpo. Esta desconexión supone optar por una vida inoperosa, es decir, de completo aislamiento social. Para comprender bien estas interpretaciones, habría que subrayar que no debemos limitarnos a observar sus referentes con la realidad. Hay que tomar en cuenta que la literatura tiene su propia lógica que no necesariamente se basa en lo real, objetivo de la literatura realista. La obra narrativa de Yang puede interpretarse a partir de los conceptos básicos de la teoría literaria, como la diégesis, que alude al elemento propio de la ficcionalidad. Por ejemplo, cuando un personaje de Woody Allen abre su ropero y se encuentra con Madame Bovary, ella no es real, sino un ser ficticio creado por Gustave Flaubert. Esto lo sabemos y por eso entramos a la ficción o a un nivel diegético. Dicho con otras palabras, lo propio de todo texto literario es su conexión con la ficción o intertextualidad. Esto significa que lo estético tiene su propia autonomía. ¿Cuáles son los referentes estéticos de Han Kang? Según lo que ella misma ha expresado, uno de ellos es Borges. En efecto, hay intertextos como El Inmortal, cuentos donde Borges ha señalado que la vida mortal puede significar también algo benéfico. Por eso es que Yeong ya no quiere vivir,
y anhela la muerte como algo positivo. Otra fuente de intertextualidad puede ser también lo que la autora no cita, por ejemplo, algunos cuentos de Guadalupe Nettel, como Bonsai, que trata de una mujer llamada Midori que quiere convertirse en una enredadera. Ella no quiere ser, sino que ya es una enredadera y vive como tal, apoderándose de la vida de su marido. Cito: una noche después de una pesadilla que no recordaba, me desperté sobresaltado. La luna casi llena se filtraba por el shoji, tiñendo la habitación de una luz azulada. El cuerpo de Midori estaba prácticamente encima del mío, profundamente dormida y respirando tranquilamente. Sus piernas y brazos rodeaban los míos como ramas de hiedra o madreselva. Y así supe que mi mujer era una enredadera suave y brillante. Por eso a ella le gusta tanto la lluvia, pensé, mientras que a mí no la soporto. Me quedé tumbado pensando en Midori durante varios minutos, en su manera silenciosa de infiltrarse en cualquier espacio y apoderarse de mi vida. Hasta ahí la cita de Guadalupe Nettel en su cuento Bonsai. Conclusión. Han Kang posee un lenguaje narrativo directo, crudo y muy potente. No tiene reparos para describir un tipo de sociedad dominada por valores materiales. Se enfrenta a los temas y problemas sociales sin ocultar su posición política, que se expresa cuando al inicio Yeon se niega a ser instrumentalizada, a convertirse en un cuerpo útil y productivo para la sociedad capitalista. De esta inoperosidad pasa luego a expresar una acción de profanación contra todos los códigos de las instituciones sociales, negándose a comer y finalmente morir, convertida en una planta o una nube que se pierde en un bosque. Su estilo literario es bastante provocativo, ya que mezcla lo real con lo fantástico, la vida normal con la vida onírica, lo que le permite no caer en modelos realistas clásicos. Al mismo tiempo que permite a sus personajes como Yeon separarse totalmente de la realidad cotidiana, nos invita a entrar a un mundo imaginario donde todo es posible, en un espacio utópico donde todo puede suceder, desde transfigurarse en plantas o sustancias puramente espirituales. Es un estilo que desde la mirada occidental podría caracterizarse como surrealista o, si se prefiere, como metafísica, mítica, mística o mágica. Pero habría que conocer más su contexto histórico y cultural. Lo que haría falta comprender es, por ejemplo, si hay una analogía entre el mundo de las ideas de Platón con la concepción del alma y lo divino en la tradición cultural de Corea. Lo que queda claro es que no hay ni puede haber una sola interpretación de su obra. Las posibles interpretaciones señaladas anteriormente podrían incluso ser complementarias, es decir, que no se anulan unas a otras. Esto significa que podemos aceptar que tenga validez una interpretación y no necesariamente ser contradictoria con otras, por muy diversas que sean. Y esto es así porque en la actualidad aceptamos que el valor de una obra literaria no está en el univocismo, sino en su ambigüedad y posibilidad de múltiples lecturas. Han Kang, una escritora audaz, sumamente inteligente, creadora de una literatura que no quiere evadirse de la realidad, como la mayor parte de la actual literatura light que circula en el mercado editorial. Gracias al Premio Nobel, podremos conocer ahora toda su producción literaria y apreciar así el modo diverso en que se experimenta la vida en países tan lejanos y extraños como Corea del Sur. Fin del podcast. Soy Samuel Aziarán.